Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, Costa Rica. En esta oportunidad vamos a comenzar una serie de estudios sobre diferentes temas concretos. En el caso de hoy veremos los horóscopos y la Biblia. ¿Qué piensa la palabra de Dios? ¿Qué piensa la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre los horóscopos? Se han dado una cantidad de versiones en donde hay una permisividad para que muchos cristianos consulten horóscopos. Y no se ha encontrado en algunos predicadores las armas mínimas para poder erradicar esta situación. Por eso hoy comenzamos a ver este tema de los horóscopos y la Biblia, dirigido para cristianos y sobre todo para dar razón de nuestra fe. Por supuesto, primero vamos a ahondar un poquitito en la historia y vamos a ver qué nos dice la historia sobre los horóscopos. Y luego, posteriormente, entraremos en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Los primeros conocimientos astrológicos de la antigüedad. Por ahí empezamos. Quiero acotar que esto es tomado de la página que viene en la parte inferior de la pantalla. Es decir, la parte de información es tomada de esta referencia bibliográfica. Nos dice, entre las cosas que vemos sobre los primeros conocimientos astrológicos de la antigüedad, que el hombre primitivo, que vivía en estrecho contacto con la naturaleza, observó mucho antes de la invención de la escritura las fases de la luna, el movimiento diurno del sol y de los astros del universo. Es decir, todo comienza con cosechas y cielo. Ahí es donde va a iniciar el calendario. Como agricultor, el hombre reconoce tempranamente la importancia de los solsticios y los equinoccios. 4 estaciones en Mesopotamia, 3 en el Valle del Nilo, que siguen el ritmo de las crecidas, llevaron al hombre a crear calendarios destinados a prever la sucesión de las actividades anuales. Los calendarios están ligados a la vida propia del Nilo. La élite intelectual, hablemos de los astrónomos, los ingenieros, dice, en estrecho contacto con la casta sacerdotal, transmiten estas ciencias enseñadas en los templos. El sol es objeto de veneración. Ahí es una especie de teoría o hipótesis, podríamos decir, usted será el que decide, sobre cómo se inicia el calendario, porque no hay nada escrito. Esto inicia en periodos antes de la invención de la escritura. Entonces, la práctica de la astrología parece que tiene un inicio donde el ser humano comenzó a mirar, por ejemplo, los eclipses, comenzó a ver dioses ahí, comenzó a mirar las cosechas, comenzó de esta manera a crear el calendario, que es el que tal vez de la mano con digamos así, con las constelaciones, etcétera, van a ser el futuro, lo que nosotros llamamos horóscopos. Pero sigamos viendo porque es muy interesante. Dice que con el retomo de las mismas posiciones del sol, el año se siguió en todas partes a través de sus 12 lunaciones, que se convirtieron en una cifra fundamental y en todo el planeta. Es decir, el 12 llega a ser un número que tiene digámoslo así, un origen de calendario. Se dice que los babilónicos son los más antiguos y ese 12 va a impregnar el mundo entero. Por supuesto que la Biblia es una de las más impregnadas con el número 12. Cuando vemos los 12 apóstoles, por ejemplo, cuando vemos los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, este número 12, que son 12 meses del año, que son 12 horas del día, 12 horas, luego otras 12 horas para hacer 24 horas, pero esas 12 horas va a ser un número universal y lógico, la Biblia va a ser un libro que va a ser impactado por eso. El Dios de Israel se sujeta
No es que Dios lo inventa, Dios se sujeta a la cultura cuando se manifiesta. Esto lo digo, y lástima que tuviera un tiempo para poder explicar esto, de que Dios se inculturiza. No viene a cambiar una cultura, no viene a decir, bueno, ya no son 12, ahora van a ser 15. No, Dios se mete en la cultura, igual que lo hizo Cristo, que esto merece un tema aparte. Pero esto es lo que hace Dios. Digamos, hay una cultura donde se ven los 12, las 12 lunaciones, y que van a ser de alguna manera influencia en el planeta entero. Dice que unos 3000 años antes de Cristo, la primera cronología egipcia divide el año en 360 días más 5. Ya desde ahí comienza la invención de los calendarios. Dice que los meses de 30 días se dividen en 3 semanas de 10 días cada una. Posteriormente los decanatos introducidos en la antropología griega. Entonces vemos que eran no semanas como las nuestras, sino semanas de 10 días cada una. El día se divide en 24 horas desiguales, 2 veces 12 horas. El 12, recuerden que va a ser un número que va a continuar, diurnas y nocturnas, atribuidas a 12 animales sagrados. Teníamos el gato, el perro, la serpiente, el escarabajo, el asno, el león, el macho cabrío, el toro, el gavilán, mono, ibis y cocodrilo. Sí quiero hacerles una salvedad. No es que inicialmente inician todos los animales. El zodiaco, que ya viene de zo, animal, esto va a ser una incorporación griega. Inicialmente no es así. Bueno, lo invito para que también la referencia bibliográfica en internet la puedan ustedes de alguna manera consultar para ampliar el tema. Dice que la primera tablilla astronómica, y vamos con Babilonia, hallada, data del siglo VIII antes de Cristo, 8 siglos antes de Cristo. Una tablilla describe todos los eclipses lunares que se produjeron en Babilonia entre el reinado de Nabonacer y el año 317, es decir, más o menos 400 años. Ciertas tablillas reflejan observaciones cotidianas, son por ende efemérides astronómicas, óigame bien. Se encuentran en gran cantidad a partir del siglo IV y en ellas se aprecia, antes de Cristo, ¿verdad?, una objetividad señalada por anotaciones como por ejemplo, nublado, no he podido observar, en lugar de una cifra. Vea, estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo. Se sabe que los zigurats, ¿verdad?, estos famosos edificios en forma escalonada, permitían el trabajo de los astrónomos. Se identifican los 5 planetas visibles: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A cada astro se le atribuyen dioses, ¿verdad? Está muy ligado a los dioses. Babilonia, seguimos, dice: así pues, en esta religión politeísta, Babilonia, aparecen claramente todas las simbologías astrológicas. Se han estudiado los presagios, óigame bien, 4000 tablillas de presagios en la colección del rey Asurbanipal, 669 al 626 a.C., sin que se puedan determinar los métodos empleados. Es complicado saber qué métodos usaban ellos para hacer los presagios. Dice que hay predicciones que atañen a acontecimientos públicos: muerte de un rey, invasión de un territorio, calidad de las cosechas, hambrunas, epidemias y lluvias. Los primeros calendarios mesopotámicos se construyeron conciliando días, lunaciones y años. Comprenden 12 meses que comienzan con la primavera. El día está dividido en 12 partes iguales de una hora doble, dividida en 60 dobles minutos según el cálculo sexagesimal adoptado aquí por vez primera. Y más tarde se impondrá. El primer zodiaco descubierto está fechado en el año 419 a.C. Vámonos ahora a la aparición de la astrología individual. Cuando a alguien le echan un horóscopo, yo te doy un horóscopo, sáqueme un horóscopo, dicen ahora las estrellas de Hollywood, y por eso todo el mundo anda echándose horóscopos. Dice este autor que el tránsito a una astrología individual es imprecisa, pero se sitúa con seguridad en Mesopotamia. Un horóscopo babilónico está fechado en el año 410 a.C. En un horóscopo del 235 a.C., procedente de Uruk, se lee,
Óigame lo que se lee. La posición de Júpiter quiere decir que su vida será regular y libre de dificultades. Se hará más rico, envejecerá, vivirá hasta una edad muy avanzada. Venus estaba en el 4º grado de Tauro. La posición de Venus quiere decir que allí donde las cosas, que a donde vayan las cosas acabarás bien para él. Tendrá hijos e hijas. La posición del Sol y de Mercurio significa que será valiente. Ahí es donde se da el tránsito o la etapa de transición entre el horóscopo, digamos, más colectivo a algo más personal, que se lo dedican a un rey o a una persona, le echan el horóscopo. Ahora nos vamos a la astrología helenística y egipcia. En astrología helenística dice que no hay ningún rastro de astrología en la Grecia arcaica ni en la de Pericles. La astrología parece surgir en el periodo helenístico vinculado con las conquistas de Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno llegó hasta esas tierras, seguramente se llevó también parte de la cultura que ellos conquistaban. El aporte egipcio, interesante. Ponga atención a esta parte del aporte egipcio, que se cuenta que rodean a Maat e Isis, 7 sacerdotisas, se le llama las Hators, que se inclinan sobre la cuna de un recién nacido para anunciarle su destino en presencia de un dios escriba. Las 7 Hators prefiguran la astrología genetliaca griega con sus planetas y dioses. La astrología egipcia se enseña solo en los templos y la indagación del destino al nacimiento favorece tan solo a los privilegiados reyes o sacerdotes. Los sacerdotes especialistas se les llama horoscopai. Los que observan la hora son encargados de medir el tiempo y luego son los astrólogos oficiales. De aquí nace la palabra horóscopo. Los horóscopos entonces eran los sacerdotes en Egipto que se dedicaban a medir el tiempo y también digamos, a adivinar el futuro o a conocer el carácter de las personas. De aquí nace, entonces pongan mucha atención de dónde nació la palabrilla horóscopo. Ahora vámonos al Tetrabiblos de Ptolomeo. Interesante, una mente brillante sintetizó el conjunto de los conocimientos astrológicos griegos. Claudio Ptolomeo, que lo tenemos ahí en imagen, autor célebre del Almagesto, que fue la referencia astronómica hasta la Edad Media. Autor también de una geografía cuya autoridad tuvo prolongada vigencia. En el año 140 después de Cristo, Ptolomeo reúne los conocimientos en sus tetrabiblos, 4 libros, que pasa a ser la Biblia de los astrólogos. Ya ahorita está un poco desactualizado. Por ejemplo, en su primer libro, los otros libros no los resumí porque habla del carácter y otro montón de cosas, pero usted puede buscarlo en la referencia que viene en la parte inferior de la pantalla. En su primer libro, por ejemplo, distingue lo que es astronomía de astrología, precisando que la astrología no alcanza la misma certeza que la primera. La astronomía, entonces, va a decir Ptolomeo, es más científica. La astrología es la que comienza la que de alguna manera, lo que nosotros llamamos los horóscopos actualmente. Dice que la primera, sin embargo, para él una cierta virtud del cielo se expande sobre todas las cosas que rodean la Tierra. Ptolomeo describe la influencia del Sol, de la Luna, de los planetas y afirma que se puede juzgar los humores y temperamentos de los hombres a través de la cualidad del cielo. Y ya él comienza a justificar que eso es válido a través de sus 4 libros llamado el Tetrabiblos, ¿verdad? La Biblia de los astrólogos. Vámonos ahora a lo que nos dice la palabra de Dios, que es lo que nos interesa. Ya sabemos en forma resumida lo que nos dice la historia sobre la astrología o los horóscopos, que es lo mismo. Dice la palabra de Dios. Ya Isaías en el año 700, ¿verdad? Siglo VIII antes de Cristo, menciona esta práctica de la astrología en Babilonia y el rechazo del pueblo de Dios. Era conocido que esta práctica se daba en otros pueblos. Entonces vea lo que le dice Isaías a Babilonia. De hecho, esto es un capítulo dedicado al imperio babilónico. Dice: estás exhausta con multitud de tus consejos. Dice: que se presenten ahora y te salven los trazadores de los cielos, los que observan a las estrellas, pronostican
por los meses de lo que viene sobre ti. Es una clara alusión a la astrología. Dice, ciertamente son como paja. Así lo dice, la Biblia lo está criticando en este momento. Dice, ciertamente son como paja, fuego los quemará. No salvarán su persona de mano de llama. No hay carbón de su pan, lumbre para sentarse junto a ella. El fuego los quemará. Y aquí es donde nosotros creemos que, bueno, eso Dios lo rechaza, definitivamente. Aquí lo dice la palabra de Dios. No acepta esta práctica. Pero vámonos un poquitito más adentro. Dice que a través del horóscopo, ya esto es mío, el ser humano desea conocer su futuro. Sea la práctica de la adivinación que es abominable para Dios. Entonces, lo que vamos a encontrar, allá vimos una referencia directa. Pero aquí, lo primero que yo quiero demostrarles a usted es que cuando usted está consultando un horóscopo, está consultando su futuro. Quiere saber su futuro. Y entonces, eso es una de las cosas del horóscopo, ¿verdad? Hoy te va a ir bien, vas a encontrar trabajo, dicen algunos horóscopos. Entonces, es una adivinación, se está adivinando lo que va a ocurrir, es decir, el futuro. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Hay un pasaje muy bueno en Deuteronomio 18, 10, 14. Dice la palabra de Dios, no se hallará en ti quien ofrezca a su hijo o a su hija en el fuego. Bueno, Dios abomina la práctica de las naciones, porque si algo hacían las naciones es que ellos quemaban a los niños, quemaban a las hijas, se las quemaban a un dios, ¿verdad? Se las quemaban. Y entonces Dios es totalmente contrario a los sacrificios humanos. Si hay algo que vino a hacer el pueblo de Dios, fue a eliminar los sacrificios humanos. Se tomaban niños inocentes, les metían cuchillo, los sacrificaban. Y de ninguna manera el pueblo de Dios estuvo de acuerdo con estas prácticas. Por eso, muchos dicen, pero Dios quiso cambiar la cultura. Bueno, es que es una cultura perniciosa. Es como la cultura que tenían aquí los aztecas. Cuando llegan los españoles, ¿cómo no va a actuar uno en contra de esa cultura? Y entendemos a los que llegaron cuando agarraron esos libros de los mayas, de los aztecas y todos los libros que encontraban y los quemaban y todo lo destruían. Estaban sacrificando seres humanos. Y eso no es de ninguna manera aceptable. Cuando el pueblo de Dios llega a esa tierra de Canaán con una mentalidad con Dios, que por ejemplo a través de cuando se quiso sacrificar a Isaac, ¿qué quiso demostrar Dios? Porque ahí hay que ver qué nos quiso enseñar Dios. Le quiso enseñar al pueblo de Israel que Él no acepta sacrificios humanos. Aquí vemos en una imagen un niño, se le entregaba al Dios. Es que lo quemaban literalmente. Dios no podía estar de acuerdo con esta práctica. Se prostituían, las chiquitas las agarraban y las violaban. Es decir, había una prostitución, era algo terrible. Y Dios viene a cambiar eso. Ese es el pueblo de Israel. Por eso esa violencia del pueblo de Israel contra estos pueblos, que los estrellen, porque es que eran, como dijo alguien, es que son unos malditos lo que ellos hacían con los niños, lo que hacían con las personas, los sacrificios, las prostituciones, las orgías. No, pero hay gente que sí, que dice, el pueblo de Israel era el malo. El pueblo de Israel, no, el pueblo de Israel, con la mentalidad de Dios, lo que hay que meterse en los zapatos de un israelita, de un judío o de un israelita del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Y por eso, no se hallará en ti, y Dios habla muy fuerte, quien ofrezca a su hijo o a su hija en el fuego. Y luego habla de otras prácticas que ellos tenían. Adivinador de adivinación, los que adivinaban, que también era parte de este culto desenfrenado. Dice, brujo, ni sortílego, ni hechicero, ni echador de encantos, o lo que llamamos maleficios en América Latina, ni inquiridor, medium, ni mago, consultor de muertos. Todo esto eran prácticas de alguna manera cultuales. Dice, pues detestable de Yahvé todo el que hace esto, y por causa de estas abominaciones expulsa a Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. ¿Por qué Dios quería apartar a las naciones y dejar a Israel ahí? Porque eran pueblos bárbaros, eran pueblos que mataban niños. Y entonces Dios dice, yo los detesto.
Yo detesto esas prácticas y yo los aparto y los pongo a ustedes, pero ustedes van a ser personas normales. Ustedes no me van a matar niños, no van a sacrificar niños, ni chiquitos ni chiquitas, ni humanos grandes, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Esa era tal vez una de las cosas más fuertes de por qué Dios rechazaba a estos demonios que pedían eso. Y por digamos, esa resistencia a los ídolos. Porque los ídolos eran eso, eran demonios que pedían que los niños se les sacrificara. Y entonces la gente le sacrificaba niños a esos demonios. Por eso Dios dice esto, expulsa a Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios. Ese perfecto es, usted no me va a hacer ese montón de orgías y brujerías. Porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa, dice la Biblia. Es fuerte, ¿verdad? Vamos a ver otros textos donde Dios rechaza la adivinación. Dice, no comáis nada con sangre. Bueno, muchos dicen, mire que Dios más atrasado. No, no es atrasado. Es que esa gente se tomaba la sangre de los humanos. Y entonces Dios prohíbe rotundamente, radicalmente, como dijo Jesús, por la dureza de sus corazones se dieron ciertas leyes. No comáis nada con sangre, porque esa gente se bebía la sangre de los chiquitos, se bebían la sangre de humanos, como muchas prácticas se daban en ese entonces. Y luego dice, no practiquéis la adivinación ni la magia, no acudáis a los nigromantes, no consultéis a adivinos, haciéndose impuros por su causa. Yo ya veo, claro que se hacían impuros, mataban niños, hacían cosas totalmente inauditas. En Levítico 26 dice, si alguien consulta a los nigromantes y adivinos y se prostituye con ellos, porque eran parte del culto, o sea, había una prostitución ahí total, no solamente la prostitución en la palabra de prostituirse, de ser infiel a Dios, sino es que habían orgías sexuales. Dice, yo volveré mi rostro contra él y lo extirparé de su pueblo. Porque así como extirpó, así como alejó a las naciones paganas que hacían estas orgías con estos pequeñitos inocentes, así Dios se manifiesta de una manera muy fuerte hablando. Dice, el hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación será castigado con la muerte. Los apedrearán, su sangre caerá sobre ellos. Ven el tono de Dios es fuerte, el tono de Moisés es fuerte. Porque realmente a esta gente había que hablarles así. Era fuerte porque si no caían en la idolatría. Ve que Moisés se fue un momentito para el monte y los dejó y al ratito estaban adorando un becerro. Y no era raro que en pocos días iban a estar sacrificando niños y haciendo orgías sexuales. Entonces Dios dice que todo se hace con orden. Vámonos ahora a el versículo, lo que sigue, el otro tema. Dice, originalmente consultar las estrellas era consultar a dioses. Y consultar a los dioses es consultar a los demonios, según la palabra de Dios. Veamos por qué consultar horóscopos puede ser estar consultando demonios. En Wikipedia encontramos este texto muy lindo. Dice, para los astrólogos antiguos, los planetas representaban la voluntad de los dioses, su influencia directa en los asuntos humanos. Estar preguntando lo que iba a ocurrir era como consultarle a los dioses. ¿Se está consultando dioses? Se está consultando demonios. Vea lo que nos dice Éxodo 23:13. No invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga en vuestra boca. Dios no quiere ni que se escuche en nuestra boca el nombre de otros dioses. Y luego dice en Deuteronomio 32:16-17. Le encelan con dioses extraños, con ídolos abominables le imitan. Sacrificaron a los demonios. Ve, los ídolos son demonios. Los dioses son demonios. Dice, no a Dios, a dioses que desconocían. Se refiere a esos demonios, ¿verdad? A nuevos, recién llegados que no veneraron vuestros padres. ¿Qué concluimos de aquí? Ídolos, dioses, igual demonios. Dice la palabra de Dios. Vamos a otros textos. Salmo 106, 36, 37. Adoraron a sus ídolos que les sirvieron de trampa. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a demonios. Es decir, ¿a quiénes sacrificaban los chiquitos y las chiquitas que vemos aquí en la imagen? A demonios, dice la palabra de Dios. Luego tenemos en 1 Corintios 10, 19, 21. Pablo sigue la misma tónica. No penséis que estoy insinuando que lo inmolado a los ídolos es algo, o que los ídolos son algo.
pues lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Se lo están consagrando a los demonios. No quiero que entréis en comunión con los demonios, dice Pablo. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta es la palabra que nos regala nuestro Señor. Muy importante para que nosotros tomemos en cuenta que realmente tenemos que vivir una vida perfecta como lo dice la Biblia. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que nos acompañen en un nuevo tratado. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.